Hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia moderna. Un hombre cuya brutalidad dejó cicatrices imborrables en toda Rusia. Su nombre, Andrei Romanovich Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Nació en Ucrania en 1936, en plena época de hambruna provocada por el régimen soviético. Su infancia fue una mezcla de hambre, pobreza extrema y violencia. Se dice que uno de sus hermanos desapareció en circunstancias misteriosas, y que sus padres le contaban que probablemente fue devorado por vecinos hambrientos durante la hambruna. Ese ambiente de sufrimiento y desesperación marcó profundamente su mente. Desde joven, Chikatilo fue un muchacho tímido y retraído. En la escuela sufría burlas constantes, no solo por su delgadez y su torpeza social, sino también por un problema de impotencia que lo acompañaría toda su vida. Esa incapacidad de tener relaciones sexuales normales generó en él una frustración que poco a poco se transformó en odio y en deseos retorcidos de dominación. A pesar de sus dificultades, logró estudiar ingeniería y conseguir un empleo estable. También se casó y tuvo 2 hijos, llevando una vida aparentemente normal ante los ojos de los demás. Pero en su interior, una oscuridad crecía sin control. En 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato conocido. Su víctima fue una niña de 9 años llamada Lena Zakotova. La llevó a una cabaña, la agredió sexualmente, la apuñaló hasta matarla y arrojó su cuerpo a un río. Aunque fue detenido como sospechoso, la falta de pruebas y los errores en la investigación hicieron que quedara libre. Un inocente fue condenado en su lugar. Este primer crimen marcó el inicio de una ola sangrienta que se extendería por más de una década. Chikatilo solía buscar a sus víctimas en estaciones de tren, paradas de autobús y zonas rurales. Su perfil era variado: mujeres jóvenes, adolescentes, e incluso niños pequeños. Les prometía comida, dulces, dinero o simplemente ayuda, y lograba ganarse su confianza. Luego los llevaba a bosques, descampados o casas abandonadas. Allí, su verdadera naturaleza salía a la luz. Atacaba con un frenesí descontrolado. Apuñalaba decenas de veces, muchas veces más de 40 o 50. En varios casos mutiló a sus víctimas, cortaba partes del cuerpo, como la nariz, los genitales o los ojos. Su sadismo incluía morder y arrancar trozos de carne con sus propios dientes. Muchas veces dejaba los cadáveres en posiciones grotescas, como una macabra firma. El detalle más escalofriante es que su excitación sexual dependía del sufrimiento y la muerte de sus víctimas. Para él, la sangre y el dolor eran la única manera de alcanzar placer. Durante los años 80, los asesinatos se multiplicaron en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia. El miedo se apoderó de la población. Padres no dejaban salir a sus hijos solos, y las familias vivían con terror. Los periódicos lo apodaron el monstruo rojo y el carnicero de Rostov. La policía, bajo presión del gobierno soviético, cometió graves errores. Varias personas inocentes fueron arrestadas, e incluso algunos ejecutados, mientras Chikatilo seguía libre y matando. En 1990, un operativo policial intensivo comenzó a vigilar estaciones y zonas donde aparecían víctimas. Un oficial notó el comportamiento extraño de un hombre. Estaba manchado de hierba, con un maletín lleno de cuerdas y cuchillos. Ese hombre era Andrei Chikatilo. Aunque inicialmente no había pruebas sólidas, fue puesto bajo vigilancia. Poco después, la policía logró vincularlo con varios de los asesinatos gracias a muestras de sangre y semen encontradas en las escenas del crimen. Al ser detenido, negó todo, pero tras días de interrogatorio, finalmente confesó. Lo hizo con una calma perturbadora, describiendo cada asesinato con lujo de detalles. Admitió haber matado a 52 personas, aunque algunos creen que el número real pudo ser mayor. El juicio de Andrei Chikatilo se convirtió en un espectáculo macabro. En la sala, gritaba, insultaba, cantaba y se desnudaba, intentando aparentar locura. Sin embargo, los psiquiatras confirmaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Era consciente de lo que hacía, y lo disfrutaba.
Las familias de las víctimas escuchaban horrorizadas cómo relataba con frialdad cómo había asesinado a sus seres queridos. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a la pena de muerte en 1992. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue llevado a una prisión en la ciudad de Novocherkassk. Allí, fue ejecutado con un disparo en la nuca, el método común en Rusia de aquella época. Tenía 57 años. Con su muerte terminó la vida del carnicero de Rostov, pero el eco de sus crímenes sigue helando la sangre hasta hoy. Historias como la de Andrei Chikatilo nos recuerdan que el verdadero terror no siempre está en las películas, sino en la vida real. Un hombre que parecía un padre de familia común se convirtió en uno de los asesinos más sádicos del siglo XX. Gracias por acompañarme en este caso. Nos vemos en el próximo caso.